Estamos todos. Genial. Bueno, entonces, les decía que cada observación la podíamos denominar como un componente, que es la recta estimada, y un error. ¿Está bien? Esto está todo bien, supongo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros lo que vamos a ver es cómo estimar, si, yo lo que quiero mostrarles ahora es cómo calcular el R cuadrado. El R cuadrado va a ser una medida, ¿sí?, para decir qué tan pegaditos están los puntos de la línea. ¿Ok? Es decir, voy a volver para atrás un segundo, para adelante, me voy a adelantar. ¿Qué tan pegaditos estos puntos están de la línea? Es decir, ¿qué tan buena es la regresión para estimar la variable y? ¿Se entiende? Este gráfico va a tener un R cuadrado alto y este gráfico va a tener un R cuadrado bajo. Ahora, vamos a ver cómo definir este R cuadrado. Para definir el R cuadrado lo que tenemos que hacer es entender cómo se componen las observaciones. Es decir, vamos a hacer una descomposición de cada cosa, ¿está bien? Esto es la recta de regresión, ¿sí? Y estimado. ¿Ok? Yo tengo acá y estimado igual a B0 más B1X, ¿no? Es decir, si yo tengo este valor de X0, ¿sí?, mi estimación de Y va a ser esta. ¿Están de acuerdo? Este va a ser el dato que observé. Sí, como Y, más en Hawái. ¿bien? Ay, qué linda que sale. Espérate que... Eso me dio. Bien. Este es el dato que observé. Es decir, este va a ser U, ¿no? ¿Cómo se define U entonces? U es la diferencia entre I y el I estimado. ¿Correcto? ¿Qué es esto que dice acá? ¿No? I menos I estimado. Y además, yo puedo definir otra cosa. ¿Qué puedo definir? Yo puedo definir una recta de I igual I raya, ¿no? Este es el promedio de I. Suponete que yo tengo todas las observaciones y calculé el promedio, ¿sí? Yo te digo, bueno, esta es mi estimación de I y el promedio de I es 20, y mi estimación es 25 y mi observación es 40. Este promedio lo vamos a usar de punto de comparación. ¿Qué quiero decir con punto de comparación? Significa que lo que voy a hacer es preguntarme, bueno, yo acá estimé una recta de regresión y digo, para cada valor de I, esta es una estimación buena, ¿no? Esta de acá. Bueno, lo que te va a decir el R cuadrado es, bueno, está bien, por ahí tenés razón, pero déjame compararlo con el promedio de I, que es la segunda estimación, la segunda mejor estimación, ¿no? A ver, imagínense esto. Yo quiero ver, esto es las ganancias y esto es la inversión en publicidad, ¿sí? Yo puedo hacer dos cosas. Puedo hacer la recta de regresión y ver si se relacionan, o si yo te digo, viene mi jefe y me dice, che, analista, decime ya cuánto van a ser los beneficios del año que viene. Tira un número. Yo voy a tirarte el promedio, ¿no? Es como lo más esperable, ¿sí? Ante la duda es el mejor estimador que puedo tirar. Entonces, lo que voy a decir es, bueno, ¿qué es mejor? ¿El promedio de los beneficios versus la recta de regresión? ¿Sí? Entonces yo voy a comparar eso. La recta de regresión, que va a ser este I estimado, ¿sí?, versus el promedio. Bueno, sigamos con la descomposición entonces. Fíjense que acá yo puedo decir la distancia entre I, ¿no?, entre cada observación e I raya, es esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia de acá. De acá arriba, acá abajo.
Y esta distancia se puede descomponer en dos partes. En el error, por un lado, y por el otro, esta cosa que es la diferencia entre I estimado e I raya. Entonces, ¿estarían de acuerdo que yo les dijera, voy a borrar esta chanchada, les digo, I menos I raya es igual a I menos I estimado más I estimado menos I raya, ¿no? ¿Tiene sentido esto? Yo les digo, esta distancia larga de acá es igual a estas dos cortitas. ¿Compran? No sé si compran, pero si lo dibujan ellos, no sé si van a pagar plata por ese gráfico, pero si lo dibujan, lo van a ver. Por ahí verlo así en la pantalla se marean. Pero ustedes háganlo en el gráfico. Sí, yo lo entendí. Ay, mi amor. Es complicado igual. Si no lo entienden, no está mal. No estamos mal. Estamos mal, pero no tan mal. Es complicado este tema. Sigamos. Yo recursé estadística 10 veces igual. Ay, mi amor, 10 veces. Bueno, ya está. Mentira, una sola vez, chiste. Ah, escuchen. Bueno, ¿hasta acá se perdió alguno? Yo puedo hacer de vuelta, o más o menos para arriba. Sí, 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 porque por ahí esto te marea el gráfico. A mí también me marea, chicos. Y más ver así. Lo que yo les decía es que vos, el error, ¿sí? Lo podés El plantear, error es I menos I sombrero, ¿ven? esto de acá. Sí, Eso es Ok. un error. Yo lo que te digo es, la distancia entre I y el promedio, ¿sí? O sea, I menos I raya es el error, ¿sí? Esta U, es esta distancia, más, ¿qué cosa? Esta parte de acá, ¿no? I sombrero menos I raya. sí, Lo que te estoy dando es esta igualdad, que es una igualdad que vamos a usar para comparar entre este I estimado y este I raya, ¿qué es mejor Para comer en mí. para estimar I? Yo lo que les voy a decir ahora es, bueno, voy a hacer un truquito más. Yo voy a aplicar sumatoria, ¿sí? Y te voy a decir que no solamente esto vale para una observación, sino que si yo sumo todas las observaciones, a ver, voy a poner en algún lugar en blanco. Sí, acá. Esto voy a decir yo. Que si yo sumo todas las distancias, ¿sí? Entre I raya e I puntito, y los elevo al cuadrado, me va a dar lo mismo que estas distancias elevadas al cuadrado y estas distancias elevadas al cuadrado. Esto, no se preocupen, esto es aplicar propiedades, ¿sí? Pero esta igualdad es importantísima, ¿sí? Fíjense que es simplemente esta descomposición con cuadrados, ¿no? Y sumatorias. Porque esto era I menos I raya, es esto de acá, sumatoria y al cuadrado. Esto es I menos I estimado, que es esto de acá, al cuadrado. Y esto es I sombrero menos I raya elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo que quiero que hablemos... Nico, te interrumpo un toque, porque ¿Sí? en el libro de Capri, Mi vida, no lo llama así. Está bien, esto es suma de cuadrados de I, suma de cuadrados explicados, y el otro, ¿no lo llama suma de cuadrados residuales? Sí, puede ser. Por las dudas para que no se mareen. Depende del libro, ¿vieron? Ustedes apréndanlo de una sola cosa, un solo nombre. Hermoso el temita, ¿eh? Va, a mí me encanta. ¿Qué comes, Bueno, Nico? ¿eh? Una ¿Qué galletita. comes?
Ah, ok. Hasta acá, chicos, la verdad. Miren el gráfico. Si no, háganlo ustedes, perdón. Hagamos como en el aula. Traten de graficarlo a ver si lo entienden, porque es suma de cuadrados explicados. Para que no fui a eso todavía. Ah, ok. Mala mía. Bueno, ahora yo les quería contar qué es cada componente, ¿sí? Que esa es la parte Perfecto. interesante. Fíjense que tenemos tres partes. ¿Cuál ya conocemos de entrada? Fíjense, ¿esto qué es? Y cada observación menos la observación, ¿sí? O sea, la estimación de la recta de regresión menos la observación. ¿Qué es esto? El error. El error. ¿Sí? Es decir, yo estoy sumando, elevando cada error al cuadrado y sumándolos, ¿no? Esto, que lo tengo por acá, va a ser, lo vamos a llamar la variación no explicada de I, ¿sí? ¿Por qué es? La variación, fíjense que esto es como una varianza, ¿no? Como la parte de arriba de una varianza. Yo estoy elevando al cuadrado una resta, una distancia. Esto va a ser la sumatoria de los U al cuadrado. ¿Y qué nos va a decir esta sumatoria de los U al cuadrado? ¿Qué creen que nos va a decir? Si esto es grande, ¿qué pasa? Que es menos representativa la recta. Es verdad, pero en términos del gráfico, que están más cerca o más lejos los puntitos de Más la lejos. raya. Más lejos. Más lejos. ¿Sí? ¿Lo ven? Si I estimado está acá, perdón, si la observación está acá y I estimado está acá, este U va a ser chiquito. Ahora, si en vez de ser acá, me toca por acá, este U va a ser más grande, ¿no? Y si todos los U son más grandes, U al cuadrado van a ser más grandes, eso significa que los puntos están más lejos de la raya. Es decir, que la recta estima peor, ¿no? Como que hay más variabilidad, entonces la recta le invoca menos. Estos U son la parte que la recta de regresión no te explica. ¿Bien? Entonces, esta sumatoria de cuadrados de U, o sumatoria de cuadrados residuales, o sumatoria de cuadrados no explicada, todo lo mismo, es la suma de los cuadrados de la parte del modelo que no está explicada por la recta de regresión. Repito. Y voy acá que está... Repetí. Repetí todo más lento porque por ahí nos perdimos nosotros, ¿viste, Acá. Nico? ¿Sí? Esto es la sumatoria de U al cuadrado. Esto es la variación no explicada de I. Es decir, es la parte del modelo, ¿sí? O sea, la parte de la variación de I, mejor dicho, que la recta de regresión no nos permite explicar. Perdón, Nico. Esto sería desde entonces, desde lo que es el valor observado de la variable dependiente, o sea, el puntito que tenemos arriba de todo, ¿Sí? hasta la recta que tenemos como promedio. Eso sería lo que Hasta la nos recta de está mostrando. regresión. Ah, Esta, ¿sí? Hasta acá. ok. Yo agarro y tengo un X, ¿sí? 50.000. Lo meto en la recta de regresión y me dice, bueno, vos vas a tener un beneficio de 20, ¿sí? Yo te digo, bueno, este año que tuvimos acá 50, ¿cuánto hubo? 30, ¿sí? Esta distancia, del 20 al 30, va a ser el U, ¿no? Yo lo que agarro es hacer esto para todos los datos. 10 más, no sé, 15 que me dio en el otro, más 5, todos elevándolos al cuadrado, ¿no? Que es la sumatoria de los U al cuadrado. Alguno debe haber sido menos 10, ¿no? Etcétera.
Y esto me da, no sé, 500, qué sé yo. 10.000. Depende de la cantidad de datos que tengas. ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Con Sí, un más más o o menos me menos. alcanza. Nico, cuando dijiste que cuanto Entonces, más grandes sean o sea, los puntos cuanto más grande sea U, los puntos van a estar más lejos de la raya, ¿puede ser que dijiste? Sí. eh, sí, vamos con eso, está bien. No es perfecto, pero está bien. Lo dije, no es que no lo dije. En realidad, pregunta, específicamente, sí, dame un segundo. dale. Con un determinado tamaño de muestra, eso es verdad, ¿sí? Si vos tenés 20 observaciones, o sea que tenés 20 U distintos, y sumás 20 términos, si los puntos están más lejos de la raya, entonces eso es cierto, la recta está más lejos. Ahora, si en uno tengo 25 observaciones y en el otro tengo 150, se imaginarán que si yo sumo los cuadrados de U, por más que los puntos están más cerca de la raya, yo sumo más términos. ¿Se entiende? ¿Eso? Ahora voy con eso igual. Sí, igual se entendió, por lo menos yo. Sí, ¿qué decía el compañero o la compañera? Yo, que entonces es la distancia entre la recta y los puntos, o sea, la recta estimada y las observaciones que en verdad tomamos, la sumatoria de todo eso. Claro, al Ok, cuadrado. al cuadrado, sí. O sea que Genial. si tenés una variable residual alta, digamos que el error o la distancia es más alto, ¿verdad? Impecable. Sí. Ah, Perfecto, perfecto. Repito un segundo lo que decía de el tamaño, ¿sí? Con esto que dijiste vos. Yo tengo i menos i estimado, ¿no? Al cuadrado. Esta es la suma de los cuadrados residuales, o u, ¿sí? Como quieran. Esto es lo mismo que esto. ¿Qué pasa? Fíjate, yo tengo i igual 1 hasta 5, porque tengo 5 observaciones. N igual 5, ¿sí? Suponete que tengo esta distancia, me da un número, ¿no? Si los datos están más pegaditos para este tamaño de n, entonces esto va a ser más chico. Si los datos están más separados, o sea, más alejados, esta distancia va a ser más grande, entonces esta distancia al cuadrado va a ser más grande, entonces este suma de cuadrados residuales es más grande. ¿Se entiende? Eso es lo que decía Juan, ¿no? Ahora, ojo que si acá en vez de n50 es n500, si los datos están más pegaditos, vos estás sumando más términos, ¿no? O sea, esto es la primera observación menos i estimado 1 al cuadrado, más así 500 veces. Por más que estén más pegaditos, si yo sumo más términos, esto seguramente sea más grande, porque son todos positivos. Entonces, esta medida es una medida en valor absoluto, ¿no? Me sirve para un número de muestra fijo. Para este modelo, por ahí un suma de cuadrados residuales grande es de 500. ¿Está bien? Ahora, con un modelo en el que tengo 10.000 observaciones, el suma de cuadrados de U es 2 millones. Entonces, yo lo que voy a querer en un ratito es ver cómo medir esto, que está buenísimo medir qué tan cerca están los puntos de la raya, pero ya no en términos absolutos, sino en términos relativos. ¿Está bien? Claro, debe salir lo de es sobre n-2, ¿no? Que eso no Ahora entendí. vamos a ver, ahora vamos a ver Está cómo lo bien. logramos. Pero me encanta que estemos hablando de esto porque es a donde queremos ir. ¿Bien? Vamos un poquito más. Yo les dije que la Les suma digo de... algo así, un toque, Sí, algo como para Doña Rosa. Ustedes tienen la función lineal, ¿vieron? Tienen i igual a b0 por x más b1, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Bien. Sí. Supongamos que la i es la nota del examen.
¿Sí? O sea, mi nota del examen depende, yo voy a decir que depende de las horas de estudio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Vieron que ponen ustedes I igual a B1 por X más B0 más mu, que tiene como un error. ¿Lo vieron eso? Esa partecita. Sí, sí. Bueno. Entonces, mi nota de examen va a depender, voy a decir algo feo, va a depender de las horas de estudio. Se muere mi abuela y es una variable que no estaba teniendo en cuenta. ¿Sí? Por más que haya estudiado un montón, si se muere mi abuela y tengo que rendir, me va a ir mal. Entonces, esa variable de lo de mi abuela va a ir a residuos, porque son las variables que no tuve en cuenta en el modelo. Que también depende de mi nota de examen, ¿se ve? Sí. Porque mi nota de examen por ahí depende de un montón de variables. Es más, depende de un montón de variables, no de la cantidad de horas que estudie. Pero en estadística 1 solo vemos una variable explicativa. Eso es importante. Y lo demás lo mandamos a residuo. Que se muera mi abuela, que mi novio me deje. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo digo para bajarlo a tierra. Que es algo Nosotros exógeno. vemos digamos. la relación. Claro, son cosas exógenas que no están teniendo, no las estoy teniendo en cuenta en el modelo. Porque solo pongo una sola variable independiente. Digo que mi nota de examen depende de las horas que yo me siente a estudiar. Y lo demás lo pongo a residuos. O sea, todas las variables que no estoy teniendo en cuenta, que explican el modelo, que explican mi nota. ¿Sí? Sí, sí. En estadística 2 van a tener, mi nota de examen depende de cuántas horas estudie, más las horas que use el celular, más las horas que salga a bailar, ¿sí? Van a ser muchas variables independientes, que no lo van a ver ahora. Nosotros tomamos como modelo y suponemos que hay solo una variable independiente. Y lo demás lo mandamos a residuos. ¿Nos mareé más? No, no creo. No se entendió. No, no. ¿Sí? Bueno, podemos seguir. Ajá. Bueno. Voy a seguir entonces con la descomposición de estos cuadrados, ¿sí? Esto era la suma de cuadrados residuales, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Esto ya lo conocen. Es como la totalidad de la otra parte. Sí. Es En el gráfico viendo. el total, pero vayan a descriptiva. Las desviaciones. Si yo les pongo esto sobre n o n-1, ¿qué es? La varianza. La varianza. ¿Qué es? Son los desvíos. Es la suma de las desviaciones al cuadrado, ¿no? O la suma total de cuadrados o suma de cuadrados totales. ¿Qué representaba esta distancia? ¿Sería la suma de los desvíos al cuadrado con respecto al promedio? Sí, ahora decímelo en criollo. ¿Qué tan lejos están los valores del promedio? Eso. Exactamente, sí. Miren, espérate que estoy buscando una linda... Mirá. Ponete que este es el gráfico, ¿no? Que estos son los datos. Yo calculo el promedio de I, que estará por acá. ¿Bien? Yo agarro y calculo la distancia de cada uno y los elevo al cuadrado, ¿no? Y lo sumo. Hago la sumatoria de I menos I raya al cuadrado. Esto, ¿qué nos decía? Esto es igual que en el caso anterior. Para un determinado número de muestra,
Si estas distancias son más grandes, significa que I está más alejada del promedio, es decir, que I varía más. ¿No? Si para el mismo tamaño de muestra esto es más chico, significa que I varió menos, ¿no? ¿Compran? Cuanto más chico es que cuando varía ahí menos, Nico, dijiste. Cuanto más chico esto, ¿sí? Imagínate que yo tengo el n fijo y el i raya fijo, ¿no? Sí. Entonces, si esto está fijo, voy a poner en rojito, mira. Si esto está fijo y esto está fijo, ¿qué puede variar? Esto, ¿no? El i. ¿Qué pasa con el i? Para que todo esto sea más chico, ¿qué tiene que pasar? Que los i estén más cerca de i raya, ¿no? O sea, si esto es más pequeño, i está más cerca de i raya. Le pongo así, ¿no? No está bien del todo esto, pero bueno. I es aproximadamente i raya, ¿no? Si esto es más grande, entonces cada i está más bien alejado de i raya. ¿Sí? ¿O no? Sí. Esto es la idea, la misma idea de la varianza, ¿sí? La única diferencia es que no lo hicimos sobre n. Solamente tomamos el valor absoluto. ¿Esto se entendió? Sí, Nico. ¿Hay una inclinación mínima de la recta que te permita afirmar que hay relación? Sí, ahora lo vamos a ver en un ratito. O por ahí la Ok, próxima clase, pero sí. ok, ok. Bien. Entonces, yo estaba acá. Esta suma de cuadrados totales representa, entonces, cuánto varía I en torno a I raya. ¿Bien? Esta suma de cuadrados residuales nos dice cuánto varía I en torno a la estimación, ¿no? Vamos a escribir I versus I raya. Esto es I versus I estimado, ¿no? Esto se entendió que puse acá, ¿no? En uno comparo contra I raya y en el otro comparo contra mi recta de regresión. Y ahora les pregunto, ¿y esto qué es? Sería como el promedio comparado con el estimador que nosotros tenemos, o la recta de regresión. ¿Eran las desviaciones explicadas? Bien, pero ¿por qué pensás que son las variaciones explicadas? Además de porque lo leíste en el Power. Porque sacamos lo residual, o sea, lo no explicado, que era como por fuera de nuestras dos variables, ¿no? Puede ser esa interpretación, pero mira, yo les propongo dos cosas. Primero, esta sumatoria, ¿sí? De I menos I raya al cuadrado, ¿sí? Primero, representa comparar qué tan lejos está la recta de regresión del promedio, ¿no? O sea, si la recta de regresión es igual al promedio, esto es 0. ¿Sí? Ahora, si la recta de regresión es, suponete algo así, esto va a ser súper grande, ¿no? ¿Se entiende eso? Porque cada I contra el I raya va a ser bastante más grande. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hago esto? Bueno, imagínense lo siguiente. Voy al gráfico que había hecho al principio, que tengo estos datos.
La idea de esto es lo siguiente. Yo les dije, calculé acá el promedio de I, ¿no? Y tengo una recta de regresión, poner algo así, ¿no? Y estimado. Yo la idea de la recta de regresión es decir, bueno, yo tengo una variable I, ¿sí? Ganancias, que tiene una cierta variabilidad. ¿Está bien? Pero esa variabilidad cambia según cómo se mueve la variable X. ¿Se dan cuenta que cuando X crece y crece? Eso es Claro, según la sinónimo de decir... inversión va creciendo ahí. Claro. Eso es sinónimo de decir que yo puedo explicar por lo menos una parte de la variabilidad de Y a partir de lo que pasa en X, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo esta distancia, Y estimado menos Y raya, al cuadrado, ¿no? La suma, es, bueno, yo tenía imagínense que lo voy a llamar varianza, ¿no? Yo tenía una varianza si no usaba la recta de regresión. Bueno, ¿qué parte de la variabilidad de I vos me la estás explicando a partir de la recta de regresión? Fíjense que esta distancia es una parte, ¿no? Que yo le estoy diciendo a la recta de regresión, me lo imagino así, ¿no? Yo tengo la recta de regresión y la recta de regresión le dice a la varianza, che, quédate tranquilo, de esta parte de la variabilidad de I me encargo yo. Preocupate por el resto, ¿no? Por estas distancias que quedan acá. Esta de acá, esta de acá, esta de acá, ¿sí? Pero las que están cerquita de la recta de regresión, perdón, esto va así. Esta parte roja me encargo yo, ¿no? La recta de regresión le dice a la varianza. ¿Se entiende eso que dije? O más o menos. No, pará, quedaron afuera esos puntos. Hasta ahí te compré, como decís vos. Después no sé, ¿qué dijiste? ¿Cómo que quedaron afuera esos puntos? Claro, porque dijiste que me encargo yo. Y los otros que como que no están contemplados en ese área, ¿cómo sería? No, es que no es los que no están contemplados en esa área. Yo te digo, la varianza te dice que con respecto al promedio va a variar tanto, ¿no? Bueno, cuando yo calculo esto, lo que estoy diciendo es qué parte, ¿sí? De la variabilidad de I está explicada por la recta de regresión. Es decir, yo para este punto predigo que va a variar esto de acá, ¿no? Para este punto yo digo, bueno, va a variar esto de acá. Para esta distancia. Entonces, estas distancias de acá son dos cosas. Una forma de interpretarlo es la variabilidad esperada de I si la recta de regresión es verdadera, ¿no? Si todos los datos estuvieran sobre esta recta, esta suma va a ser la variabilidad de I, ¿no? Va a ser como varíe. Y en segundo lugar, la distancia entre la estimación y el I raya nos va a decir, digamos, la parte que I estimado nos explica de la variabilidad de I. Por eso es explicada, ¿sí? Es la parte de esta variabilidad, de esta de acá, que el modelo de regresión se encarga, ¿sí? Espérate, lo voy a mostrar acá. Fíjense. Esto es la variabilidad de I, ¿no? Este es el error, esta es la parte que no puedo explicar. Pero esta parte, el modelo de regresión le dice a la varianza, che, vos estás sobreestimando el error de I. ¿Por qué? Porque si yo le meto X, te explico esta parte que antes no podías explicar. ¿No? Si yo meto un X acá, te digo, no, X no va a variar todo esto. Va a variar esta parte sola, el U. Porque de esta parte yo sé que es por X. Esta parte, ¿sí? Esta distancia, es lo que mejora tu nota cuando estudias más, ¿sí?
Porque yo antes te decía, bueno, ¿qué nota me voy a sacar? Y yo me saco nota en promedio 5, así que me voy a sacar un 5. Yo te digo, no, pará, capo. Si estudias más, te va a ir mejor, ¿no? Es la relación de las variables que queremos ver, ¿no es eso? Claro, pero no es solamente la relación, porque esta distancia es la variabilidad de I que explica el modelo de regresión. ¿Sí? ¿Ahí se entiende? ¿Un poquito mejor? Ahí va. Sí, sí. Va Sí, mejor. ahí mejor. Bien. Entonces, yo les comentaba que esta relación se mantiene, ¿no? Que la suma, o sea, que la variabilidad de I es, por una parte, la variabilidad de I raya contra el modelo, más la distancia entre el modelo y cada observación. ¿Bien? O sea, la suma de los errores. Entonces yo puedo descomponer esto, en definitiva, yo digo, la variabilidad total de I, ¿sí? Entonces la variabilidad de I. Digo variabilidad y no varianza, porque para que sea la varianza tiene que estar sobre n, ¿no? Claro. La variabilidad de I entonces es igual a ¿qué? A una parte no explicada por el modelo. Y una parte explicada. Y una parte explicada. ¿Sí? ¿Ven por qué es tan importante esta igualdad? Entonces, vamos a razonar un segundo. Si yo les digo la variabilidad de I es 50.000, ¿cuándo el modelo es mejor? ¿Qué tiene que ser más grande? Lo no explicado. ¿Cómo? A ver, justifique. Para mí es lo no explicado porque, o sea, si fuera lo explicado es porque el modelo evidentemente no es tan bueno. O sea, falló el modelo. Si es lo no explicado es porque falló algo que no tiene que ver con el modelo. ¿Qué opina el resto? Puede ser. ¿No sería al revés en realidad? Pues en realidad es mejor que esté dentro de lo que vos contemplabas antes que sea algo externo. O sea, si vos tenés muchas cosas que no contempla el modelo es porque hay muchas cosas en las que no le estás pegando, que después lo vas a tener que corregir. Bueno, se me corta el Zoom, así que los dejo en suspenso, piénsenlo mientras reingresamos y lo respondemos a la vuelta del corte. A ver. Pero no me deja guardar. Ahora sí.